Vale, muchas gracias. Me alegra muchísimo volver a estar aquí con ustedes, acompañándolos. Ustedes saben que los quiero muchísimo. Me encanta compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de lectura crítica. ¿Qué les parece? Vamos a tener un espacio como más corto, más tranqui. Creo que por ahí hasta las 6:30 podremos estar. Esperemos pues que nos rinda el módulo de hoy. Y ya saben pues que para que nos rinda pues este trabajo, necesitamos que estén todos pues conectados con su participación en el chat más que todo. Y entonces miremos cómo nos va. ¿Listo? Como siempre el chismecito, exacto. Ya saben que aquí conmigo es todo, todo relax, todo tranqui, un espacio bonito, chévere, de hacer ejemplos con los chismecitos, con las cosas que nos pasan día a día, como muy rutinario, de pronto, ¿no? Para entender mejor las situaciones, los ejemplos, las cosas, a veces pues aterrizarlo más a nuestra realidad es de mucha ayuda, ¿no? Entonces, pues la idea es de que sigamos trabajándolo así y pues espero que nos vaya súper, súper, súper bien, como siempre. A ustedes siempre les va súper bien. Entonces, vamos a mirar por acá nuestra plataforma. ¿Ustedes recuerdan en qué módulo quedamos? ¿Cómo nos fue? A ver si tienen buena memoria. ¿En qué quedamos, mis queridos niños y niñas? Habíamos pasado ya por vocabulario en contexto, comprensión literal y ahora vamos por tipología textual básica. ¿Están mirando la pantalla? Listo, vale, gracias. Entonces continuamos con tipología textual básica, ¿cierto? ¿O nos faltaba algo de comprensión? ¿O nos regresamos a vocabulario en contexto? No, ¿verdad? Ya íbamos por acá, ya habíamos avanzado a tipología textual básica, entonces esto es muy sencillo, es solo recordar cositas, recordar vainitas que nosotros ya sabemos desde nuestra primaria. Entonces vamos a mirar de qué se trata esto de la tipología textual básica. Es la clasificación de los textos según sus características estructurales, o sea, qué estructura tiene un texto, la estructura básica que tiene un texto, vayan recordando. Su propósito es comunicativo y su forma es para organizar información. Esa estructura es para organizar la información que se está presentando en el texto, ¿no? Reconocer qué tipo de texto se está leyendo permite anticipar su estructura, identificar qué intención tiene ese texto y comprender mejor el contenido de ese texto. ¿Vale? Ya lo habíamos comentado antes, en las pruebas ICFES se encuentran diferentes tipos de textos. ¿Recuerdan el primer espacio que tuvimos? Miramos unos ejemplos de los tipos de texto. Aquí nos los están mencionando nuevamente: narrativos, expositivos, argumentativos, descriptivos, instructivos. Cada uno de ellos tiene sus características especiales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues identificar, recordar cuáles son esas características que hacen que cada uno de ellos sea cada uno de ellos. ¿Qué objetivos vamos a tener en este espacio? Reconocer las características de los textos narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos, tanto reconocerlos como identificarlos, como comprenderlos, como analizarlos y como identificar su estructura según las características de cada uno de ellos. Reconocer el propósito comunicativo que tienen cada uno de ellos. Recuerden que un texto no está escrito solo porque sí, tienen un propósito y debemos identificar qué propósito es ese. Y también el objetivo de clasificar los textos según su género, ¿no? Igualmente, según sus características. Entonces, aquí tenemos texto narrativo. Antes de empezar, las preguntas sobre tipología textual evalúan la competencia, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Representan aproximadamente el 30% de la prueba de lectura crítica. Recuerdan que cada parte
de las áreas tienen su propio porcentaje, ¿no? Un porcentaje global de 100% por cada área, pero ese 100% se divide en otros porcentajes, ¿no? Por culpa de los tipos de textos perdí una evaluación. No, eso es por culpa suya porque no prestó atención. Esto es súper, súper, súper sencillo. Entonces, si ponemos atención, ya nos libramos de esos males de perder evaluaciones. Entonces, tenemos aquí una estrategia para los tipos de textos, tipología textual. Dice, primero, identificar el propósito. Entonces, para que esos textos no nos confundan y no nos aturdamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Mirar cuál es el propósito de ese texto. ¿Me está informando algo importante tipo una noticia o me está narrando algo tipo un cuento? O me está describiendo algo que sucedió, no sé, describiéndome de pronto un acontecimiento, un objeto, o me está argumentando algo ya de forma más seria, más objetiva, o simplemente es un chismecito por ahí de WhatsApp. Entonces es súper fácil identificar. Mi amiga me está escribiendo para contarme un chisme o me está explicando mejor el tema de la clase de sociales de hoy que no entendí. Entonces, es mirar sobre qué me están hablando, cuál es el propósito de lo que me están diciendo. Observar la estructura. ¿Qué estructura tiene ese texto? La más común que nosotros conocemos con los cuentos, ¿no? Es inicio, nudo, desenlace. O ya más adelante, cuando ya empezamos a estudiar, ya estamos en el colegio, estamos en la U, y ya vamos mirando que eso se va colocando un poquito más complejo, pero sigue conservando la misma estructura. Introducción, que es un inicio, desarrollo, que es un nudo, y la conclusión, que es un desenlace. Es lo mismo, pero con diferentes palabras, a lo que pues la vida se va colocando más complicada y pues ya miramos que hasta en esto se complica un poco, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Analiza el lenguaje. ¿Es objetivo, subjetivo, emotivo, técnico? O sea, ¿cómo me están escribiendo las palabras en ese texto? Por ejemplo, si ustedes están mirando las características de un artículo que quieren comprar, si quieren cambiar de celular o van a comprar un compu, miran las características ahí, ¿no? El tamaño, el peso, el color, que la memoria, que, bueno, en fin, eso es más técnico. Es como un listadito ahí de las cosas técnicas, cómo están. Un texto puede ser, si estamos leyendo una novela, por ejemplo, puede ser emotiva, están contando una tragedia, que, no sé, a un personaje se le murió la familia, de pronto en un accidente, en algo trágico, entonces uno va sintiendo como esa emoción a medida de que va leyendo, entonces puede ser algo emotivo. Entonces ahí ya van mirando como un poquito mejor, ¿no? Cómo funciona esto. Reconoce marcadores, conectores típicos de cada tipo de texto. Entonces, ¿cuáles son los conectores? Esas palabritas que le dan sentido, ¿no? Que conectan una parte del texto con otra parte del texto, pero que no solo conectan, sino que le dan sentido. O sea, son especiales porque le dan un sentido especial a lo que estamos leyendo. Dice, sí presté atención, pero el profe dijo, hoy evaluación del libro y esa clase hizo evaluación de los tipos de texto. Que no sea de Temu, que no sea de Temu, ¿qué? Por Dios. Bueno, vamos a ver, a recordar, porque esto ustedes ya lo saben. ¿Cuál es el tipo de texto narrativo? Es uno de los más comunes en las pruebas ICFES. ¿Cómo lo reconocemos? Cuenta una historia, presenta personajes, desarrolla eventos en un tiempo y espacios determinados. Es lo más común, ¿no? ¿Cómo lo reconocemos? Es una historia. Una historia que miramos personajes, eventos, tiempo, espacios determinados. Este texto relata una secuencia de hechos. ¿Cómo es una secuencia? Primero pasó esto, luego esto otro y luego terminó de esta otra forma. Es una secuencia. Pueden ser reales o ficticios. Protagonizados por personajes, siempre tiene que haber personajes ahí, en un tiempo y un espacio determinados, no lo olviden. ¿Cuál es su propósito? Contar una historia. O puede ser como el ejemplo que tenemos acá siempre, contar un chismecito.
Puede ser algo real o algo ficticio, pero yo siempre en ciencias sociales les digo, hagan de cuenta que es un chisme. Fue algo que pasó y entonces lo estamos volviendo a contar, se agregan cosas, se quitan cosas, se le pone más emoción, se le quita más emoción. Yo siempre digo contar cosas es como contar chismecitos. Entonces, lo podemos como asemejar ahí, ¿no? Son historias, historias reales o ficticias, al fin y al cabo, historias. Es como ver una película. Hay personajes, un lugar, un tiempo, una historia que se desarrolla con inicio, conflicto y final. Entonces, una película que es igual, una historia, pero no la estamos leyendo, la estamos visualizando pues ya de otra forma, ¿no? Formas diferentes de que nosotros podamos acceder a ellas, pero al fin y al cabo es una historia. Algunas personas, por ejemplo, que les encante Harry Potter, han leído los libros. Cuando van a mirar la película dicen, ah, no, mejor me quedo con el libro, porque en el libro hay más detalles, hay como otras cositas que le ponen como más sentido, más emoción. Otras personas dicen, ah, no, qué pereza leer, esos libros son súper grandotes, parecen Biblia, mejor veo la película. Pero al fin y al cabo se trata de la misma historia. ¿Qué estructura tienen estos textos? Ya lo habíamos visto, ¿no? Inicio, nudo, desenlace. ¿Qué es un inicio o una introducción? Es la presentación de los personajes, del tiempo y lugar, o sea, me colocan el contexto. Ahí voy a entender de qué se va a tratar. El nudo, el desarrollo del conflicto o problema central. Entonces, el nudo o el desarrollo es ya más a grosso modo de qué se trata esa historia. Entonces, ahí ya es como que vemos el picantico de la vaina. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué problema hubo? O, ¿no? Como le ponen como el interrogante a la cosa como para que se enganche uno ahí, ya sea en una película o en un libro o en fin. El desenlace o la conclusión es la resolución del conflicto final de la historia. Entonces aquí ya se va desenredando la cosa. Ya si en el nudo se hace un enredo de situaciones, en el desenlace ya se va desenredando la vaina y ya vamos a mirar cómo va a terminar. Ejemplo, en las novelas, la parejita, después de presentar tantísimos problemas y tanta gente metiche que se metió ahí en esa relación, por fin ya pueden ser felices por siempre y se casan y tienen bebés. Esa es como la típica, ¿no? Entonces, el ejemplo de cómo funcionan las historias. Entonces, que tienen inicio, nudo, desenlace. ¿Qué elementos encontramos en esos textos narrativos? Necesitamos un narrador, que es la persona quien cuenta la historia o quien pone la voz para esa historia. Puede ser en primera persona, o sea, yo lo cuento como protagonista, o en tercera persona, omnisciente o testigo, como quien cuenta el chismecito. No fui yo, pero lo sé y lo estoy contando. Entonces puede ser en primera o tercera persona. ¿Qué más se necesita? Personajes. Son aquellos quienes participan en la historia. Los protagonistas, que son los principales, los antagonistas, que son como los malos, que están ahí a la sombra, personajes secundarios que también pues le agregan importancia a la situación. ¿Qué necesitamos también para un texto narrativo? El tiempo. Es el momento en específico en el que se está desarrollando esa historia. Entonces, en ciencias sociales, por ejemplo, no en los siglos por allá 17, 18 sucedió tal cosa. Lineal si es como de forma secuencial, ¿no? Flashbacks si se está como tipo recordando algo. ¿Listo? Son como los momentos en tiempo en los que sucede la historia. En cuanto al espacio, ese momento necesita desarrollarse en un lugar en específico. El tiempo y el espacio vienen conectados, ¿no? Tienen que tener una relación ahí, si no pierde sentido. Entonces, esos lugares pueden ser físicos, psicológicos, sociales, bueno, uno ya se los imagina, ¿no? Si yo les estoy contando algo por allá del siglo XIX, entonces uno ya se empieza como a ir a ese momento.
Entonces, las calles de pronto destapadas, sin pavimentar, con carruajes o carritos de caballo, la vestimenta de las personas, súper diferente, ¿no? Las mujeres con esos vestidos grandes, los hombres con su vestimenta más elegante, bueno, en fin, ¿no? Dependiendo de todos esos detalles, pues se le pone sentido a la historia. La trama son los eventos que suceden en esa historia, lo lo que le pone ya el sentido como tal, ¿no? Sobre qué se está hablando, sobre qué nos están contando, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Esa es la trama. Listo, habiendo ya recordado cómo es un texto narrativo, qué elementos la componen, vamos a mirar un ejemplo. Entonces, voy a leer por acá y ustedes van analizando quién es el narrador, el personaje, el tiempo, el espacio, la estructura, en fin. Aquella mañana de octubre, María despertó con un presentimiento extraño. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. El pueblo entero parecía cubierto por una neblina espesa que no dejaba ver más allá de 3 metros. Decidió salir a investigar, aunque algo en su interior le advertía que no debía hacerlo. Al cruzar el umbral, escuchó un susurro que venía del bosque. Entonces ya saben, ¿no? Que el ejercicio también consiste en uno irse como imaginando lo que uno va leyendo, porque esto nos permite entender mejor, ¿no? Eso es súper importante para cuando ustedes hagan su prueba ICFES. Entonces, análisis, narrador, tercera persona, omnisciente, personaje, María, tiempo, una mañana de octubre, espacio, un pueblo con neblina, cerca de un bosque, parte de la estructura, inicio. ¿Por qué el inicio? Porque aquí ya se está presentando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces eso ya nos da como un contexto. De ahí para allá, ya con eso podemos entender qué es lo que está pasando. Lo demás nos lo va diciendo el mismo texto, ¿no? Quién es el personaje, allí pues nos dice que es la protagonista, en qué momento, en qué lugar, cómo era ese lugar, ¿no? Cómo pues se siente como ese momento. Y narrador tercera persona lo está contando alguien más, ¿no? No lo está contando la misma protagonista, sino a alguien más. Ven que es súper, súper, súper sencillo. Con esto pasan una evaluación sobre texto narrativo. Bueno, entonces. Este fragmento presenta todos los elementos narrativos, personaje, tiempo, espacio, inicio de una trama, inicio de esa historia, ¿no? Aquí tenemos unos marcadores narrativos que son como los más comunes, ¿no? Que puede haber más, pero estos son como los que más se encuentran. Érase una vez, un día, había una vez, uno lo encuentra como al inicio, ¿no? Luego tenemos entonces, de repente, en ese momento, o sea, ya nos empieza como a ir metiendo en lo que está sucediendo. Finalmente, al final, por último, ya cuando estamos llegando al desenlace, a la conclusión, ¿no? Entonces ya el texto nos está como avisando de alguna forma que ya va terminando esa historia. Tiempos verbales, pasado. Caminó, dijo, pensaba. Nosotros también con las palabras podemos darnos cuenta en qué tiempo se está desarrollando, ¿no? Entonces, si la historia nos dice, ella caminó, ella dijo, ella pensaba, ya nosotros, sin ni siquiera notarlo, ya nos metemos en que eso está en pasado. Si decimos ella dirá, ella caminará, ella pensará, entonces ya nos vamos metiendo a un futuro, ¿no? Y si por el contrario le agregamos como ella está caminando, ella está diciendo, ella está pensando, es como ya en este momento, ¿no? En Colombia cuando dicen hace un rato, no sabemos hace cuánto. Sí, aquí en Colombia tenemos como esa particularidad, ¿no? Entonces tenemos un uso hermosísimo del vocabulario, pero nos entendemos, depende también la forma,
como lo decimos, ¿no? Porque también somos como muy satíricos, muy irónicos. Podemos decir, uff, hace rato, pero como diciendo, no, no hizo nada. No, no, no pasó así. Entonces también depende muchísimo de cómo lo decimos, ¿no? Un error común, confundir narración con descripción. ¿Qué es una narración y qué es una descripción? ¿Qué es narrar? Contar acciones, sucesos en el tiempo. ¿Qué es una descripción? Presentar características estáticas. Entonces, eh, un ejemplo de descripción, a ver, colóquenme ahí en el chat cómo ustedes describirían un objeto. Puede ser una mesa, un celular, un momento, no sé, una persona, un personaje. ¿Cómo sería una descripción? Déjenme ahí un mensajito cortico. A ver, los leo, los leo, los leo. ¿Cómo sería una descripción? Un minutico ahí para que hagan una descripción. Eso es una descripción. Es grande, de color negro, alto, pero delgado. Otros dos ejemplos de descripción. A ver, díganme, díganme. Para que nos rinda esta clase, muchachos y muchachas. ¿Qué más podrían describir? El color. ¿De qué color es? ¿Qué es eso, por Dios? Descríbeme un color. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Me lo puedes describir? Es pequeño, peludo, duro y bonito. Es pequeña, resistente y de buena calidad. Exacto, eso es como describir, ¿no? Mostrar las características de algo en específico. Una narración como es, cuenta más como acciones, ¿no? Entonces, pongámosle que aquí cuando dices pequeño, peludo, un perrito. Entonces el perrito pequeño estaba sentado en el parque mientras su dueño corría. No sé, ahí podemos seguir, ¿no? Eso ya es como contar más lo que está sucediendo, con quién está sucediendo y qué está pasando, ¿no? Esa es como la diferencia. No hay como que gran inconveniente ahí. Pero pues ya dependiendo si el texto es más complejo, podemos de pronto confundirnos, ¿no? Pero si tenemos como claras las partes como básicas, las más sencillas, no hay por qué de pronto nosotros permitir como esas confusiones, ¿no? Entonces vamos aquí con nuestra primera pregunta. Ustedes que son muy pilos, ya vayan mirando ahí y me colocan la respuesta. Juan abrió la puerta lentamente. El corazón le latía con fuerza. Dio un paso adelante y descubrió que la habitación estaba vacía. Este texto es de tipo narrativo, descriptivo, expositivo, instructivo. ¿Y por qué? Ujú. Aparte de que pues estamos mirando el tipo de texto narrativo, ¿no? No tendría sentido si me colocan un ejemplo de expositivo. Entonces ahí nosotros ya diríamos, no, momento, esto está mal, ¿no? Pero como estamos aquí bien pilos, ya sabemos que es narrativo, ¿no? Relata la secuencia de acciones de un personaje. De igual forma, los verbos en pasado hacen parte, ¿no? De esa narración de acciones. Son características del texto narrativo. Está describiendo una acción que está pasando. Ajá, muy bien. Entonces ya miramos el narrativo, ahora vamos a ver cómo es ese descriptivo, que igual ya tenemos idea, ¿no? De cómo funciona. Pintar con palabras. El texto descriptivo presenta las características tanto de personas como de lugares, objetos, cosas, fenómenos, cosas que están sucediendo, pero a manera de descripción. Su objetivo es que el lector pueda ver, entre comillas, o imaginar lo que se describe, o sea, que uno se vaya haciendo una imagen mental, ¿no? El texto descriptivo es aquel que presenta las características, cualidades, propiedades de personas, objetos, lugares, animales, fenómenos, cosas, situaciones en general de lo que pues nosotros estamos leyendo, ¿no? ¿Su propósito cuál es?
crear una imagen mental en el lector. Pero es importantísimo de que cuando ustedes vayan leyendo algo se lo vayan imaginando. Eso es una ayuda grandísima para poder entender la información de los textos. Es como ser un pintor con palabras. No cuentas qué pasó, sino cómo es algo o alguien. Entonces, acá también vemos unos tipos de descripción. Ya saben que siempre algo sencillo se complica un poquito, pero pues nosotros no nos vamos a dejar ganar, ¿no? Por esas complicaciones. Entonces, vamos a entender cómo funcionan esos tipos. Entonces, tenemos un tipo de descripción objetiva. ¿Cómo es eso de que sea algo objetivo? Datos verificables sin opiniones personales. Importantísimo, sin opiniones personales. Simplemente datos que se puedan verificar. Un ejemplo, el edificio tiene 20 pisos y fachada de vidrio. ¿Cómo se verifica eso? Es observando, mirando, ¿no? Entonces ya si es una opinión ya se saldría de ese tipo de descripción objetiva. Si yo digo, por ejemplo, el edificio es bonito, es alto, es grande, es, no sé, ya le empezamos como a encontrar como más vainitas, ¿no? Es grande, pero no me gusta. Ese color, no sé, como que no le cae. Bueno, en fin, ¿no? Entonces, ahí ya nos vamos a algo subjetivo. ¿Qué es algo subjetivo? Cuando incluye impresiones, emociones, valoraciones, que ya pues es como algo muy personal, ¿no? Ya muy lo que yo pueda decir, lo que el vecino pueda decir, lo que mi amiga pueda decir, en fin. Ejemplo, el majestuoso edificio se alzaba imponente. Ya es algo pues que yo pienso, ¿no? Ya veo ese super edificio grandote, entonces... Uf, yo digo, pucha, imponente ese edificio. Ya es como algo más personal. Esa es la diferencia entre objetivo y subjetivo. Importantísimas esas dos palabras porque siempre nos aparecen ahí en las pruebas. ¿Qué será esto de prosopografía? Es una descripción física de una persona. Miren que nosotros siempre hacemos, ¿no? Esa descripción. Que, ay, que los chicos miraron una chica linda ahí en el colegio. Del otro salón puede ser, o que otro colegio visitó nuestro colegio y miramos por ahí una chica o un chico y empezamos a contarle al amigo, a la amiga. Entonces ya uno empieza, que la chica era alta, el chico era alto, de ojos verdes, de ojos azules, cabello negro, rizado, largo, corto. Entonces eso es algo que hacemos muy comúnmente, pero pues que nos vamos a imaginar que eso se llama prosopografía. Pero pues importante que sepamos que es un tipo de descripción, ¿no? Tenemos también una etopeya. ¿Qué es una etopeya? Es una descripción psicológica, moral. Entonces, vamos a ver el ejemplo para entender mejor. Era generosa, era paciente, era muy reflexiva. Eso sí queremos ver lo bonito. O podemos decir, era grosera, era déspota, era altanera, ¿no? Porque todas las descripciones no son bonitas. Entonces, podemos irnos como al otro lado. Pero ese tipo de descripciones se llaman etopeyas, cuando describimos pues a una persona o algo, a alguien de forma física, perdón, moral o psicológica. Listo, tenemos otra forma que es un retrato. Ya podemos estar como más familiarizados, ¿no? Como con este tipo de descripción de tipo retrato. ¿Cómo funciona? Es una combinación de prosopografía y etopeya. ¿Qué era prosopografía y qué era etopeya? Entonces ahí tenemos una combinación, ¿no? Ya es como la imagen completa de lo que describimos como por aparte. Una descripción física más la personalidad. Entonces, no sé, alguien les cayó bien, alguien les cayó mal, una chica les gustó, un chico les gustó. Entonces ustedes ya se hacen como esa idea completa en su cabecita y ya le empiezan como a detallar y pueden describirla de forma más completa, ¿no? De forma física, su personalidad, cosas buenas, cosas malas, pues todo hace parte de nosotros como personas, como seres humanos, todo eso nos describe. Entonces, ¿qué es ese tipo de descripción de retrato? La combinación, ¿no? De la prosopografía, que es la descripción física, y de la etopeya, que es la descripción psicológica, moral de una persona. Y tenemos por acá una topografía. ¿Qué es eso? La descripción de un lugar. Eso.
Se trabaja, por ejemplo, con los profesionales de la geografía. Nosotros, pues, en las ciencias sociales también lo manejamos, eso de describir un lugar. Como pues aquí tenemos el ejemplo de un valle. El valle se extendía entre montañas nevadas. Puede ser de una forma muy técnica, ¿no? Muy técnica, pues, por ejemplo, ya el geógrafo se encarga de hacer eso bien técnico del suelo, cuáles son los minerales que se encuentran en el suelo, qué tipo de roca, qué tipo de sedimentación, en fin. Si ya lo estamos mirando en un texto como más narrativo, como de una forma poética podría ser, entonces se le van como agregando cositas, ¿no? Con palabras. Si se lo está como describiendo de otra forma, ya vamos encontrando como las palabras, ¿no? Que vayan como acorde a cómo yo lo estoy expresando, qué es lo que está diciendo. Entonces aquí cuando miramos el valle se extendía entre montañas nevadas, lo vemos como de una forma em, bonita, ¿no? Es un tipo de texto pues descriptivo, sí, pero también podemos ponerle algo ahí como de poesía, por ejemplo, ¿no? Que todos, recuerden también los textos se empiezan a relacionar, ¿no? Puedo estar leyendo o escribiendo un texto informativo, pero puede tener partes de descriptivo, de narrativo, en fin, ¿no? También es parte de poder entender cómo funciona. Tenemos aquí unos recursos para poder llevar a cabo una descripción, ¿no? Un texto descriptivo. Entonces tenemos por acá adjetivos calificativos. Entonces, ¿qué son eso de adjetivos? Cuando pues colocamos características, cualidades, ¿no? Entonces, tenemos aquí ejemplos de adjetivos, grande, hermoso, antiguo, de una forma que estamos como calificando, clasificando, ¿no? Comparaciones, blanco como la nieve, metáforas, sus ojos eran luceros, enumeraciones. Tenía libros, cuadros, flores. Y tenemos imágenes sensoriales, vista, oído, olfato, tacto, gusto. Entonces, de esas formas y con esas herramientas nosotros podemos realizar descripciones y podemos entender cuando se está presentando una descripción en un texto. Entonces, tenemos acá dos ejemplos, tanto objetivo y subjetivo. Entonces vamos a entender un poquito mejor cómo es esa diferencia entre los dos. Entonces, si estoy hablando de una descripción objetiva, puede sonar más o menos así. La casa tiene dos pisos, cuatro habitaciones, un jardín de 50 metros cuadrados y está ubicado en el barrio norte de la ciudad. Fue construida en 1985 con materiales de ladrillo y techo de teja. Si hacemos una descripción subjetiva, suena de esta forma, más o menos. La acogedora casa de dos pisos transmitía una sensación de hogar desde el primer momento. Su encantador jardín, lleno de flores coloridas, parecía sacado de un cuento. Los años le habían dado un aire de nostalgia que invitaba a quedarse. Eso me salió en la evaluación y me quedó bien. Súper, súper, súper. Felicitaciones. Ven que no es tan complicado. Es cuestión como de ponerle atención y ponerle sentido a las cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo soy objetiva, estoy describiendo tal cual o diciendo algo tal cual como es, sin meterle emoción a la vaina. Pero si soy subjetiva, le estoy metiendo sentimiento, emoción a la cosa. Entonces, están hablando de una casa. Primero la describen tal cual es, físicamente. Entonces, tiene tantos pisos, tantas habitaciones, su jardín mide tanto, la construyeron en tal año, en tal barrio, y punto. Pero por acá otra persona está describiendo la misma casa, está diciendo que esa casa tiene una sensación muy bonita, muy hogareña, tiene un encantador jardín hermosísimo, con flores muy coloridas, que huelen riquísimo, mejor dicho, una casa de cuento de hadas. Entonces, ven cómo cambia allí la situación. Entonces, simplemente está de una forma objetiva y por otra subjetiva.
Estos ejemplos no les sirven solo para aquí la lectura y textos, no. Eso ya es algo para la vida. Entonces, por ahí, cuando ustedes estén estudiando una ingeniería bien chévere, también les va a salir por ahí algo objetivo, subjetivo. Y ustedes se van a acordar del ejemplo de la casa. Entonces ya van a saber diferenciar cuando algo es objetivo, cuando algo es subjetivo, porque eso ya se presenta en diferentes situaciones. Aquí tenemos, ¿no? El ejemplo de la casita, ya pues de manera ilustrativa. Entonces, péguenle una ojeadita ahí, cómo es, cómo funciona. En ciencias sociales es importantísimo conocer lo objetivo y lo subjetivo cuando uno está argumentando algo, cuando uno está debatiendo algo. Si uno está peleando con el novio, con la novia, importantísimo tener claro qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo, porque tienen que pelear bien, tienen que hacer un buen argumento, una buena discusión y a veces se gana siendo objetivo, a veces se gana siendo subjetivo. Entonces ya es como la forma en la que ustedes lo van entendiendo, lo van interiorizando y lo van desarrollando. ¿Cómo identificamos un texto descriptivo? Pregúntate, ¿el texto responde a cómo es algo o alguien? Entonces, tenemos que abundan los adjetivos. Entonces, ¿cómo es eso de los adjetivos? Ya vemos que son como características, ¿no? Grande, pequeño, rojo, azul, blanco, gris, antiguo, nuevo, hermoso, viejo, feo, en fin. Las características que les ponemos. Si hay características, hay descripción. Los verbos suelen estar en presente o imperfecto. Es, era, tenía, igual, ¿no? De descripción. Ah, es que esa casa era grande, era pequeña, era fría, era húmeda. O esa casa es bonita, es acogedora. O esa casa tenía un jardín grandísimo, esa casa tenía árboles. Bueno. Por ahí ya van viendo que se sigue describiendo. Se organiza por características, no por eventos. Entonces aquí recordamos la diferencia con el texto narrativo, ¿no? El texto narrativo es el que cuenta sucesos, eventos, situaciones, ¿no? De forma secuencial. Pero el texto descriptivo, ¿cómo funciona? Con características, ¿no? Pueden seguir un orden espacial, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces, vemos también que por ahí puede tener un orden, pero en sí la esencia, ¿cuál es? Em, Colocar como características, ¿no? Caracterizar. Entonces, describir, podemos colocarlo como caracterizar o tiene que tener características sí o sí. Si no hay características de algo, ustedes ya dicen, no, esto no es descriptivo, no me están describiendo nada. ¿Qué error frecuente se encuentra por acá? Confundir descripción con narración, que yo poco creo. Yo la verdad no creo que ustedes lleguen a confundir esos dos tipos de textos porque ya lo tenemos súper clarísimo, ¿cierto? La descripción no cuenta acciones. La narración, sí. La descripción presenta características. Presenta características estáticas. Si hay algo como de movimiento, de secuencia, ya entendemos, ¿no? Que es como más tipo narración. La casa era blanca. Descripción, característica. Juan pintó la casa de blanco. Narración, acción. La clave está en los verbos. Ser, estar, tener. Descripción, verbos en acción, narración. Bueno, para no confundirnos más con esto, pues ya entendemos, ¿no? Textos descriptivos vienen con características. Y lo narrativo viene con acciones, con sucesos como más en movimiento, ¿no? Las características son como más estáticas, ya lo narrativo más en movimiento, más en acción. Tenemos aquí nuestra segunda pregunta. Pues mis niños que son súper pilosos, mis niñas que son súper pilosas. El antiguo reloj de pared tenía manecillas doradas y números romanos. Su caja de madera oscura mostraba delicadas tallas de flores. Cada hora, un pequeño pájaro azul salía a cantar. Este texto es principalmente narrativo, instructivo, descriptivo, argumentativo. ¿Por qué? Entonces coincidimos en la C descriptivo porque presentan las características físicas del reloj. ¿Cuáles son esas características? Su caja de madera, madera oscura,
delicadas tallas de flores, tenía un pajarito que salía a cantar con la hora, bueno, en fin. Los adjetivos antiguo, doradas, oscura, delicadas, azul y verbos de estado tenía, mostraba son típicos del texto descriptivo, súper clarísimo, ¿no? Listo, vamos con el texto expositivo. A ver, ojalá que esto no se nos complique más, o al contrario, que sea más fácil que los otros dos tipos de texto. ¿Cuáles son los textos expositivos? ¿Qué es eso de exponer? Informar con claridad, eso es exponer. Cuando ustedes les dejan una exposición en sus salones, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal son para informar con claridad? Porque pues a uno en clase siempre, no, ay, expongan sobre tal tema. Y uno es como que, ay, no, qué pereza. Pero si le cogen el hilo, salen rapidísimo de eso. Entonces, el texto expositivo es fundamental en contextos académicos y científicos. Miren, académicos. Nosotros no nos libramos de eso, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el trabajo. También toca exponer, exponer, exponer y seguirse y seguir pues exponiendo ahí. Depende si me defiendo con diapositivas o no. Les dejo, chicos, un tip para que les vaya bien en las exposiciones. Las exposiciones no llenen eso de texto. Los profes miramos que esas carteleras, diapositivas o como ustedes quieran presentar, miramos que eso está lleno de texto, no, ya, se ganaron al profe. Uno se lanza luego ahí a hacer preguntas y, mejor dicho, no suelta al estudiante. La mejor forma de hacer exposiciones, chicos, pongan solo imágenes. Imágenes que se traten de lo que pues ustedes van a hablar, obviamente. No pongan solo imágenes, palabras, frases chiquitas. Eso con ustedes, eso, o sea, se defienden bienísimo. Entonces uno de profe que mire que no hay mucho texto, ya empezaron bien. Ya uno, así sea poquito lo que digan, uno sabe que es trabajo honesto. Entonces pongan imágenes muy alusivas a lo que ustedes van a decir. Imágenes que les recuerden información de lo que van a hablar. Entonces así ya empiezan ganando. Les va súper bien en esas exposiciones. No se vayan tanto al texto, sino llenen eso de imágenes, palabras, frases cortas y con eso se defienden y les va súper, súper, súper bien. Yo le pongo texto, pero no hablo de lo del texto, sino doy ejemplos. Sería mejor que coloques ejemplos y luego tú hablas de la información, que es como lo que más se espera. Entonces tú con un ejemplo te estás olvidando de la información, pero tú lees el ejemplo y ya te acuerdas de toda la información, de cómo funciona pues la situación ahí. Es como más importante manejarlo de esa forma. De igual forma, pues si de esa manera ves que te va bien, súper. Pero pues ese es un tip que es buenísimo y que los profes ya bajamos como la guardia. Entonces, de esa forma se expone súper, súper bien. Bueno, continuamos acá. ¿Cuál es el objetivo de hacer esas exposiciones, tanto en texto como pues de forma oral o escrita? Su objetivo es transmitir información de manera clara, objetiva y organizada. El texto expositivo es aquel que presenta, explica, desarrolla un tema de manera objetiva. ¿Qué era eso de ser objetivo? Entonces, ahí ya recuerdan, ¿no? De manera objetiva, clara y ordenada. Si yo estoy exponiendo algo, no puedo dar mi punto de vista, mi opinión. Tengo que ser objetiva. Puedo ser subjetiva o subjetivo al final. En las conclusiones, en el desenlace, puedo ser de pronto un poquito subjetivo. Entonces, estoy exponiendo de un tema, luego puedo decir, yo opino que yo estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, ya como para cerrar, pero en todo el desarrollo no, tiene que ser objetivo, claro y ordenado. Su propósito es informar sobre un tema específico, sin expresar opiniones personales. Todo súper objetivo. Cuando expresamos opiniones personales, ¿a dónde nos estamos pasando? A lo subjetivo, ¿no? Entonces debemos saber cuándo, cómo, con quién. También podemos ser objetivos y subjetivos. A ver, miremos esta analogía. Es como un profesor explicando un tema en clase. Da información organizada, con ejemplos y datos, pero no intenta convencerte de nada. Por ejemplo, cuando yo en ciencias sociales les estoy hablando
de la historia política de Colombia, de la violencia política en Colombia. Entonces, ya les estoy hablando de los conservadores, de los liberales, de la derecha, de la izquierda, del socialismo, del capitalismo. Yo solo me limito a explicarles cómo fue, a contarles qué ha pasado, cómo fue, quién es, cómo, cuándo, por qué, en fin. Pero ya estoy saliéndome como de mi rol, de mi línea, de mis límites y me estoy pasando a lo subjetivo cuando yo ya me pongo, por ejemplo, a hacer propaganda política por X y candidato en específico. Entonces ahí ya me estoy como desorganizando, me estoy saliendo de donde debo estar. No tengo por qué yo convencerlos de nada, ni de mis ideas, ni de yo a quién sigo, ni no, nada. Eso ya se da en momentos por fuera de la academia, por fuera de la clase, ya en una conversación más informal, más casual, ¿no? Pero de resto uno tiene que seguir su forma expositiva, su forma informativa de manera objetiva, ¿no? Ya las opiniones personales, subjetivo, va por otro lado. Entonces, tenemos aquí una estructura, ¿no? ¿Cómo funciona? Igual. Inicio, nudo, desenlace, como en los cuentos. Solo que pues de manera como más, con más caché, ¿no? Porque pues ya es como una forma más seria de presentar información. Entonces, como se ve, un inicio es una introducción cuando se presenta el tema y su importancia, el contexto. Ven que es el mismo como inicio del texto narrativo, pero acá como ya es más formal, más objetiva, entonces se lo maneja como de otra forma, pero en esencia es lo mismo. Introducción, inicio. El desarrollo, ¿cómo funciona? Explica, ejemplifica, profundiza el tema con datos y hechos, ¿no? Esto tiene que ser pues verificable. Si yo estoy exponiendo algo, tiene que ser toda esa información verificable. Entonces, ¿qué es un desarrollo? Un nudo también, ¿no? Donde se presenta como la trama. Y luego tenemos la conclusión, que es el resumen de las ideas que se desarrollaron, ¿no? En ese nudo, en esa trama. Y pues cierra el tema. Entonces, una conclusión, como nosotros lo conocemos, como un desenlace, ¿no? Ya va cerrando el tema y va presentando como un resumen. Pero entonces tenemos esa diferencia aquí que para los textos expositivos ya se los nombra de otra manera, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión. Cuando uno presenta un trabajo escrito, uno a la profe de castellano no le entrega un trabajo escrito, una monografía con inicio, nudo, desenlace, ¿no? Así es como si uno estuviera contando un cuento. Entonces, no, como esto ya es parte de la academia, ya uno lo presenta más formal. Entonces uno le pone introducción, desarrollo, conclusión. Esas son las diferencias ahí. Entonces tenemos por acá las características de este tipo de texto expositivo, ¿no? Que tiene pues relación ahí con la información, en presentar información. Entonces, primero y lo más importante, característica, objetividad. No incluye opiniones personales del autor. Entonces, si yo estoy leyendo un texto y estoy mirando que hay opiniones del autor, ya por ahí vemos que ya no es expositivo. Ya pues está como metiéndose como en otro asunto, en otra situación. Si es objetivo, no incluye opiniones personales del autor, ¿no? Y si tiene por ahí algo de pronto, algo de opinión, tiene que ir con un dato verificable, que alguien más dijo, que se basó en tal texto, se basó en tal autor, se basó en tal artículo, se basó en tal noticia. Entonces, sigue su línea objetiva. Claridad, lenguaje preciso, sin ambigüedades. Entonces, se maneja palabras como, pues, serias, ¿no? Como en esa misma línea de la objetividad, se presentan, pues, ejemplos claros, aterrizados. No hay como de pronto una confusión de palabras, de situaciones, como no. Sigue su forma seria. Orden lógico, ideas organizadas de forma coherente. Pues no se puede encontrar por ahí como de pronto un desorden de alguna forma, ¿no? De pronto un texto narrativo puede empezar por el final, ¿no? Contándonos, o vámonos a una película de pronto. Hay películas que inician con el final.
¿no? Y ya luego ese personaje principal que nos está contando la historia, que empieza por lo último que sucedió, empieza a recordar cosas, ¿no? Como el ejemplo de los flashbacks que nos colocaban por ahí. Empieza a recordar cosas, situaciones de cómo llegó hasta donde está. Entonces, de ahí puede saltarse a la mitad de la historia. De la mitad volvió y se fue al final y bueno, así como que eso empezó a saltarse en tiempos, ¿no? Entonces, eso no funciona acá en el texto expositivo. Tienen que tener un orden, una secuencia entendible. No puede como haber un tipo de desorden porque se pierde el hilo y lo objetivo, la claridad de esa información. Entonces, tiene que tener todo un orden muy presentable, ¿no? Muy entendible. Uso de ejemplos. Ilustra conceptos con casos concretos. Ejemplos concretos. ¿Ya? Estoy hablando de tal cosa, coloco ejemplo de tal cosa, sin alargar mucho, sin meterle como mucho cuento, sin meterle mucha descripción, mucha narración, no. Informativo, puntual, concreto. Ya. Un ejemplo, pues, claro, fácil de entender. Si usa imágenes igual, imágenes muy claras, basadas o tomadas de información siempre verificable, recuerda. Tecnicismos, vocabulario especializado según el tema. Entonces, esto técnico funciona mucho con la parte de informativa, ¿no? Yo les colocaba el ejemplo de cuando van a comprar un celular, cuando van a comprar un computador o van a comprar, no sé, un Xbox, una Play. Entonces, ustedes van y revisan como la información, ¿no? Que ahí es descriptiva. Pero ya yéndonos como más a lo técnico, ya es según lo que se está revisando, ¿no? Lo que se está leyendo. Entonces, si están hablando de tecnología, entonces tiene que ser un lenguaje muy de tecnología, ¿no? Si están hablando del lenguaje de pronto de biología, entonces tiene que ser muy de biología. Entonces, si ustedes están revisando un artículo en ese tipo de tecnología, entonces ya ustedes ya saben cómo es ese lenguaje, ¿no? Que la capacidad, que, bueno, que procesador, bueno, en fin. Entonces eso va muy inherente, ¿no? A sobre qué se está hablando. Entonces eso es como lo técnico o el tecnicismo que narra aquí en lo expositivo. Entonces tiene que ir de la mano de lo que se está hablando y pues cómo se está entendiendo ahí esa información. Tercera persona, generalmente evita el yo. Esto pues es muy importante como tener en cuenta. Cuando ustedes estén escribiendo un texto, no sé si ahorita ya ustedes tengan como esos ejercicios en el cole de escribir. Uno en la universidad tiene que escribir muchísimo. Entonces, importantísimo escribir en tercera persona. O sea, no escribirlo como si fuera como yo misma, yo la protagonista ahí. Entonces, siempre como el uso de la tercera persona, como el ejemplo que mirábamos anteriormente de María. Entonces, María era una persona tal cosa. Entonces, no involucrarse uno directamente, siempre escribir como si fuera otra persona. Ese es como el uso de la tercera persona. Generalmente evitar el yo, simplemente eso, como escribir siempre como si fuera otra persona, y sin yo involucrarme. Entonces, así se desarrolla ese texto expositivo. Pues de esta forma, cuando uno lo va a escribir, ¿no? Cuando uno lo está leyendo, si yo en el texto que estoy revisando miro que ahí dice, empieza como el uso de la primera persona, entonces ya por ahí no vemos que no sería un texto expositivo, ¿no? Más sería como un tipo narrativo, si yo estoy involucrándome ahí en la historia, si no es siempre con el uso de otra persona. Tenemos aquí la organización, cómo funciona eso de organizar un texto expositivo o cómo debe estar organizado un texto expositivo. Tenemos problema, solución. Plantea un problema y propone soluciones.
Causa-efecto. Explica por qué ocurre algo y qué consecuencias tiene o tuvo. Una comparación. Contraste. Señala semejanzas y diferencias. Enumeración. Lista de características o elementos. Miren que aquí dentro se puede encontrar, ¿no? Como lo descriptivo. Secuencial presenta pasos o etapas en orden y aquí vemos también que está involucrado lo narrativo. Tenemos narrativo, descriptivo dentro de un texto expositivo. Aquí lo importante, cómo se organiza esta información, ¿no? Para que no se salga como de la línea de ser un texto informativo. Entonces, ¿qué debemos encontrar ahí? Problemas, soluciones, causas, efectos, comparaciones, enumeraciones y secuencias. Entonces, ahí como para que tengan más idea, una idea más amplia de cómo sería un texto expositivo. Aquí tenemos un ejemplo, yo lo leo, ustedes lo van analizando. El cambio climático es el fenómeno de alteración del clima global causado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero. Según el panel intergubernamental sobre cambio climático, la temperatura promedio del planeta ha aumentado 1,1 grados centígrados desde la era preindustrial. Las principales consecuencias incluyen el derretimiento de glaciares, el aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos más frecuentes. Para mitigar estos efectos, los científicos recomiendan reducir las emisiones de CO2 y transitar hacia energías renovables. Entonces, ¿qué encontramos aquí en nuestro análisis? Hay una estructura, hay una definición, hay una causa, hay unos datos, hay unos efectos, hay una solución. La objetividad. Cita fuente autorizada del panel intergubernamental sobre cambio climático. Datos numéricos, muestran datos ahí y de dónde se sacaron esos datos, cuál es la fuente de esos datos. Y el propósito, informar sobre el cambio climático. Entonces, de esta forma encontramos un texto expositivo o informativo. Ya miran cómo funciona con esto si estamos familiarizados, ¿no? O sea, este tipo de preguntas siempre son ejemplos de ICFES y son como tal los que se desarrollan en las pruebas ICFES. Entonces, así funciona. Miren que la mayoría de preguntas que tenemos que responder son de este tipo de texto, expositivos. Esto, al menos en ciencias sociales, se presenta muchísimo. Entonces, ustedes ahí ya identifican, ¿no? ¿Qué tipo de texto es? Que tenemos una introducción, un desarrollo, una conclusión. El texto presenta información objetiva sin intentar convencer al lector de una posición particular. Muestra información y punto. No muestra como qué posición tiene sobre ello, cuál es la opinión que tiene sobre ello, no. Muestra información y punto. ¿Qué errores se presentan aquí? Confundir texto expositivo con argumentativo. Vamos a mirar cuál es ese, ¿no? Expositivo. El café contiene cafeína, un estimulante del sistema nervioso. ¿Qué está haciendo? Informando. ¿Cómo sería un texto argumentativo? El café debería prohibirse porque la cafeína es dañina. Ahí vemos claramente una opinión, ¿no? Entonces, si algo tiene una opinión, no es expositivo. Va más bien por dónde? Por el punto de la argumentación, por el punto de lo argumentativo. Entonces, ahí ya tenemos claras esas diferencias. Si el texto solo presenta información sin defender una postura, es expositivo. Si no hay como una posición frente a un lado u otro, es expositivo. Pero por el contrario, si hay una posición para algún lado que pues se presente en ese texto, es argumentativo. Si el texto defiende una tesis con argumentos, ¿no? Si estoy hablando de argumentativo, obviamente tiene que haber argumentos. Entonces, pero si presenta una posición, una opinión por ahí de lo que se está diciendo, va más por lo argumentativo. Entonces, leo la pregunta, ustedes me van diciendo cuál es la respuesta. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía química. Este proceso ocurre principalmente en las hojas, donde los cloroplastos absorben la luz. Como resultado, las plantas producen glucosa y liberan oxígeno a la atmósfera. El propósito principal del texto es narrar cómo descubrieron la fotosíntesis, convencer al lector de la importancia de las plantas, describir la apariencia de las hojas.
explicar qué es y cómo funciona la fotosíntesis. Entonces, si estamos hablando de textos expositivos, informativos, entonces, em, ¿cómo se catalogaría este texto? ¿Cómo les va en biología, chicos? Vean, porque esta pregunta es de biología. Fotosíntesis, plantas, luz solar, energía química, hojas, cloroplastos. Biología, biología, biología. Entonces, el texto expositivo informa de manera objetiva. Define, explica el proceso y presenta resultados. A mí, bien, qué bonito. Les tiene que ir súper, súper bien en todas las materias, en todas las áreas. Entonces vamos a mirar un texto instructivo. ¿Qué es eso de instructivo? Instrucciones, ¿no? Algo que sirve muchísimo también es usar sinónimos. Entonces a veces con los sinónimos podemos como entender mejor. Entonces si me están hablando de instructivo, ¿qué es instrucciones? ¿Qué es eso de las instrucciones? Guías paso a paso. Ya, entonces, ¿dónde se miran esas instrucciones o ese texto instructivo? En manuales, recetas, tutoriales y normas. Entonces, si en TikTok me aparece un video sobre cómo hacer un postre, súper fácil, riquísimo, pues todos los elementos los tenemos en nuestra cocina, entonces ya nos empiezan a decir, primero hay que hacer tal cosa, luego agregas esto a tal cosa y luego lo preparas por tanto tiempo. Seguir pasos. Entonces, ese texto instructivo es aquel que proporciona indicaciones, pasos, instrucciones para realizar una tarea específica. ¿Cuál es su propósito? Guiar en la ejecución de una acción. Es como un GPS dándote indicaciones. Te dice exactamente qué hacer paso a paso para llegar a tu destino. Entonces, llegaron a una nueva ciudad, por ejemplo, vinieron a visitar acá mi ciudad de Pasto, vinieron a carnavales, pero no conocen absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacen? Abren Google Maps. Entonces, ¿dónde están ubicados? Y si quieren ir a la Plaza del Carnaval, ¿por dónde tienen que agarrar? ¿Qué calle tienen que tomar? Que si tienen hambre y quieren un buen restaurante, entonces buscan ahí recomendaciones y cómo se llega a ese lugar. Si vinieron en carro, si andan en moto, entonces ya les dice, ¿no? El Maps. Cruce a la derecha o tome tal calle, en fin. Seguir pues instrucciones, ¿no? Seguir una guía. ¿Cuáles son las características de este tipo de texto instructivo? Entonces, tenemos una secuencia ordenada que es pues cómo va a funcionar eso, ¿no? ¿Qué pasos se deben seguir? Que obviamente deben tener un orden lógico, ¿no? Verbos imperativos, ¿qué es eso de imperativos? Entonces, ¿qué acciones se debe ejecutar? Mezcle tal cosa, agregue tal cosa, pulse tal botón, conecte esto con esto otro, entonces, ¿no? Son como igual instructivos, ¿no? Verbos en infinitivo, entonces lo mismo, ¿no? Verbos, acciones, ¿qué es lo que se debe hacer? Mezclar, agregar, pulsar, conectar. Claridad y precisión, sin ambigüedades, instrucciones exactas. ¿Qué es eso de sin ambigüedades? Pues que sea claro, ¿no? Que sea exacto. Entonces, que no haya lugar para un error, porque si ustedes están usando el Maps y no les dice bien, como de pronto no les dice la calle como tal, aparece ahí en el Maps, por ejemplo, carrera quinta, sino que les dice, por ejemplo, carrera fulanito de tal. Entonces, si ahí no muestra esa información, entonces pues ya no es clara, ya no es precisa, ya ahí fallan las instrucciones. Enumeración, uso de números o viñetas para los pasos. Entonces, primero se hace esto, segundo esto, tercero esto, tiene que estar como enlistado, ¿no? Elementos gráficos. Puede incluir diagramas, imágenes, iconos, ¿no? Pues imágenes que nos ayuden a guiarnos, ¿no? Porque no se puede perder como de eso de seguir como pasos, guías. ¿Qué estructura tienen estos textos? Título, materiales, pasos, resultado. Yo creo que todos hemos visto una receta, ¿no? Entonces, tenemos en nuestra cabecita cómo funciona una receta. Tiene un título, pues, qué es lo que vamos a preparar, qué es lo que vamos a hacer, materiales, qué materiales vamos a usar, cuáles son esos elementos necesarios, pasos, qué es lo que debe hacer primero, segundo, tercero, de último. Y ya luego con qué voy a terminar, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado?
Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la receta, cómo preparar agua de panela con limón. ¿Ustedes han hecho agüita de panela con limón? Si no la han hecho, aquí tienen la receta. ¿Qué necesitamos? 1 litro de agua, 100 gramos de panela, jugo de 2 limones. Entonces, ¿cómo se prepara? Primero, hervimos el agua. Segundo, añadimos los ingredientes. Tercero, revolvemos. Cuarto, enfriamos, dejamos pues reposar eso ahí. Y quinto, servimos. Y ya podemos disfrutar de nuestra deliciosa agua de panela. Aquí lo tenemos. Primero, hierve el agua en una olla mediana, más específico. Segundo, agregue la panela y revuelva hasta que se disuelva. Tercero, retire del fuego y deje enfriar. Cuarto, añada el jugo de los limones y mezcle. Quinto, sirva frío con hielo al gusto. Observa, título claro, lista de ingredientes, pasos numerados con verbos imperativos. Entonces, agregue, retire, añada, sirva, hierva, o puede estar de la otra forma, ¿no? En infinitivo. Hervir el agua en una olla mediana. Agregar la panela y revolver. Retirar del fuego y dejar enfriar. Añadir el jugo o servir frío. Entonces, los verbos funcionan así, ¿no? Infinitivo o en imperativo. Tenemos aquí marcadores del texto instructivo. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer esos elementos, verbos imperativos o en infinitivo, ¿no? Pues para que no nos enredemos con esto de qué es imperativo, qué es infinitivo. Entonces, infinitivo, los que terminan en ar, er, ir, ¿no? Que son los que ya conocemos de toda la vida. Mezclar, agregar, pulsar. Si es imperativo, ya más como dando la instrucción, mezcle, agregue, pulse, conecte. Entonces, que tenemos también una numeración, ¿no? Pueden ser viñetas también, pero que nos están mostrando qué se debe hacer primero, qué se debe hacer de segundo, qué se debe hacer luego, qué se debe hacer después y qué se obtiene finalmente, ¿no? Entonces, para ello que necesitamos también conectores de secuencia. Primero esto, a continuación esto, después esto y finalmente esto, ¿no? Que son conectores, pues palabritas que le agregan sentido también, ¿no? Al texto. ¿Qué errores se cometen? Confundir texto instructivo con expositivo, que tampoco creo que ustedes caigan en ese errores. O sea, las diferencias son súper, súper marcadas y ustedes las tienen súper, súper claras también. Entonces, ¿cómo es un texto instructivo? Entonces, tenemos el ejemplo aquí. Conecta el cable USB al puerto. ¿Qué estamos mirando ahí? Nos está dando una orden, ¿no? Pues nos está diciendo qué hacemos, con qué instrucción seguir. ¿Qué es el texto expositivo? El cable USB se conecta al puerto para transferir datos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está informando cómo funciona, ¿no? Nos está explicando qué es lo que hace el cable USB. Entonces, esas son como las diferencias y pues el error que yo estoy 100% segura que ustedes no lo van a cometer. La clave está en el modo verbal. Entonces, más que todo, como tener en cuenta esto de instrucción, ¿no? Tiene allí como una instrucción. Pregunta. Entonces tenemos aquí. Primero, descargue la aplicación desde la tienda oficial. Segundo, abre la aplicación e ingrese sus datos. Tercero, verifique su correo electrónico. Cuarto, complete su perfil con una foto. Este texto es de tipo instructivo, narrativo, descriptivo, argumentativo. Listo, Miguel dice la A, Haider dice la A, Placa Gatito dice la A. Listo, estamos de acuerdo en que es la A, instructivo porque da pasos para realizar una acción. Entonces, súper clarísimo, ¿no? Que ese es un texto instructivo. Los pasos numerados y los verbos imperativos. Descargue, abra, verifique, complete son características del texto instructivo. ¿Qué es instructivo? Instrucciones, seguir pasos, seguir una guía. Listo, a ver, tenemos por acá, dice superestructura textual. Dios santo, ¿qué es eso? El esqueleto del texto. La superestructura es el esqueleto del texto. Reconocerla permite anticipar la organización de la información y comprender mejor el contenido. Entonces, ¿qué es eso de superestructura? Es un esquema que caracteriza cada tipo de texto. Entonces, dice aquí que es una estructura abstracta que define cómo se organizan las partes del texto. Es como un plano de un edificio.
Antes de ver los detalles, puedes saber cómo es organizado el espacio. Entonces, miremos aquí cómo es esa cosa, cómo es esa situación. Tenemos tipos de texto, superestructura y partes, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la estructura de cada texto, ¿no? Entonces ya miramos que en el narrativo es inicio, nudo, desenlace. En el expositivo es introducción, desarrollo, conclusión. El argumentativo, ¿cómo funciona? Funciona con tesis, argumentos y conclusión. Ya es como un poquitico más complejo. ¿Cómo es eso de descriptivo? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se estructura? De lo general a lo particular o viceversa, de lo particular a lo general. ¿Y cómo funciona un texto instructivo? Secuencial. Entonces, ¿cómo empieza? Objetivo, materiales, pasos, resultados. Entonces, ya más familiarizados con inicio, nudo, desenlace. Luego ya vimos, ¿no? Que se complica un poquito con esto de introducción, desarrollo, conclusión, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Em, para el argumentativo, entonces, eh, sigue como manteniendo un poco la línea del expositivo, ¿no? Pero en esa introducción cambia a una tesis. Una tesis sigue siendo igualmente un inicio, una introducción. O sea, aquí se presenta como tal, como el problema que se va como a desarrollar, como la problemática que se va a tratar. Entonces, los argumentos igual funcionan como un desarrollo, como un nudo, tiene como todo el contenido de lo que se está tratando ahí, de lo que se va a desarrollar. Entonces, ¿quién dijo qué sobre tal cosa? Este autor dice esto, este otro dice esto, entonces colocan ejemplos y comparan, ¿no? Opinión del uno, la opinión del otro, obviamente todo con información, datos verificables de que alguien dijo, que se tomó de dónde, en fin. Funciona de igual forma. Y la conclusión sigue manteniendo la conclusión del expositivo, el desenlace de lo narrativo, ¿no? Solo que como se tratan de cosas diferentes, de contenido diferente, se lo va como clasificando de otra manera. Pero lo que yo les decía, en esencia sigue siendo lo mismo, ¿no? Esto con estos tres. Descriptivo. Entonces aquí ya cambia un poco la cosa, ¿no? Entonces, en esa estructura de lo descriptivo podemos ir de lo grande a lo pequeño o de lo pequeño a lo grande, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, ¿no? Ya cambia como un poquito esa estructura, entonces se mete ya en el cuento de lo que es descripción. Y en cuanto a lo instructivo, ya, esto creo que lo tenemos más claro de pronto con los ejemplos que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Que de la receta, que de descargar una aplicación, que para entrar a una plataforma, primero haga esto, luego esto otro, luego esto otro. Entonces, ¿cómo funciona? Primero que necesitamos un objetivo. ¿No? Entonces el objetivo puede ser como el título, ¿no? Lo que nos da como la razón de lo que se va a hacer. Materiales que se necesita para hacer eso. ¿Qué pasos debo seguir para hacer eso que yo dije en mi objetivo? ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que obtengo de estos pasos? Estos siguen siendo igual como pasos en su estructura. Entonces, estas son las estructuras de los textos. Miren, aquí tenemos la comparación, cómo funciona un texto narrativo, cómo funciona un texto expositivo, el argumentativo, el instructivo. Entonces, ahí pueden como ir mirando. No quiero confundirlos y con tanta palabra. Entonces, no sé cómo les vaya con lo visual. Échenle una ojeadita aquí, esto cómo funciona. Miren que es tipo como pirámides. Miren, pues esto es como un tipo de un plano. Miren aquí como graditas. Empiezo acá para terminar acá. En fin, ¿no? Entonces ahí podemos como ver de manera visual esas diferencias. Pero pues en esencia, ¿no? Sabemos que tienen ese orden. Primero debe pasar algo y luego pasamos a otra parte, luego a otra y luego llegamos al final, ¿no? Todos los textos funcionan así. ¿Por qué es importante reconocer la superestructura de los textos? Permite anticipar qué tipo de información viene después, facilita la localización de información específica, ayuda a comprender la intención del autor, permite evaluar si el texto está bien organizado.
Entonces, pues, ¿qué es lo que nos permite, pues, a grandes rasgos o en general, ubicarnos, ¿no? Ubicarnos en información, ya que es lo que, pues, nos lleva a esta importancia de las pruebas. A ver, debo reconocer qué tipo de texto estoy leyendo para con eso también ubicarme en una respuesta. ¿Qué errores se cometen aquí? Confundir la superestructura con el tema del texto. Entonces, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que las estructuras es cómo se componen los textos. Ya, entonces, un texto sobre la historia de Colombia puede ser narrativo porque cuenta eventos o expositivo si explica información, o pues esto puede estar junto, ¿no? Un texto sobre por qué reciclar puede ser expositivo, que solo informa o argumentativo porque defiende una posición. Entonces ya depende de la información que está en ese texto. La superestructura depende de cómo se organiza la información, no de qué tema trata. Entonces esto es importantísimo que se lo grabe. ¿Cómo se organiza la información? No nos vamos a ir como a de qué trata para nosotros encasillarlo en un tipo de texto, no. Lo realmente importante es cómo se organiza la información, ¿no? Entonces, ¿de qué tema trata? Pues no, infinidad de temas y de contenido. Pero ya dependiendo de lo que dice ahí, pues creo que no podemos como decir, ah, este texto es esto. No, sino más bien de cómo se está organizando esa información, ¿no? Entonces, si un texto que presenta tesis, argumento uno, argumento 2, argumento 3, conclusión, tiene una superestructura tipo, aquí está como clara la pista. Tesis, argumento, conclusión. Entonces está súper fácil también, ¿no? Argumentativa. La superestructura argumentativa se organiza en tesis, que es la idea que se defiende, el problema que se plantea, la problemática que se está analizando, argumentos, que son las razones, y la conclusión, ya en lo que termina, ¿no? Entonces, vamos a terminar estos dos. Tipología textual básica. Entonces, aquí tenemos el propósito comunicativo. Siempre un texto va a tener una intención, ¿no? No va a estar escrito porque si, ah, pues estoy aburrida y entonces me voy a poner a escribir. No, pues debo tener una intención, debo colocarle como un propósito de comunicar lo que yo estoy diciendo. Entonces, todo texto tiene una intención. Identificar el propósito comunicativo es clave e importantísimo para comprender por qué el autor escribió eso que escribió y qué quiere lograr en las personas que lo están leyendo. Es como preguntarte por qué alguien te habla. Quiere informarte, pedirte algo, convencerte o entretenerte. Entonces, ¿yo por qué les estoy hablando ahorita? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes estén ahí como, no sé, distraídos en algo, no. Mi propósito es que ustedes tengan más clara la información de un texto, cómo funciona, que les vaya súper bien en sus pruebas. Esa es mi intención, ¿no? Entonces es importantísimo también entender cuál es la intención de la persona que lee, de la persona que habla. Que aprendamos, obvio, sí. Esa es la intención, pues, importantísima principal, ¿no? Entonces, principales propósitos comunicativos. Entonces, tenemos propósitos de informar, de narrar, de describir, de instruir, de persuadir, argumentar, entretener, y podrán ser muchos más, ¿no? Entonces, aquí pues se encasilla, ¿no? Si yo quiero informarles, mi intención es transmitirle datos, conocimientos, hechos, en fin. ¿Dónde se puede encontrar como esa intención? En noticias, artículos, en enciclopedias, libros, bueno. Si el propósito es narrar, o sea, contar una historia, relatar hechos, se pueden encontrar en cuentos, novelas, crónicas, anécdotas. Si el propósito es describir, ¿cuál es la intención? Representar, contar características, ¿no? Donde se encuentra eso en retratos, descripciones, guías. Si el propósito es instruir, ¿cuál es la intención? Guiar para realizar una acción. ¿Dónde se encuentran esas guías de propósito? Instruir en manuales, recetas, tutoriales, normas y lo que se quiere es persuadir.
¿Qué es eso de persuadir, convencer, cambiar opiniones? Entonces, ¿dónde se encuentra eso en publicidad, discursos, editoriales? ¿No? Entonces, esto creo que es como nuevo, no lo habíamos tocado, que es persuadir, tratar de que otra persona con la que yo pues me estoy comunicando, de que esa persona cambie de opinión o convencerla de lo que yo pues estoy convencida, de lo que yo quiero. Por ejemplo, ahorita en tiempos de elecciones, persuadirlos para que ustedes voten por el candidato o la candidata que yo, por la cual yo voy a votar, por el cual yo voy a votar. Es como tratar de convencerlos, eso es persuadir. Argumentar. ¿Cuál es la intención? Defender una postura con razones, ensayos, artículos de opinión, debates. Entonces, en estigos de aquí podemos encontrar ese tipo de texto de argumentación. Y si la idea es entretener, mi intención, pues la intención del texto sería divertir, generar placer estético. Bueno, entonces, ¿dónde se puede encontrar en literatura, humor, poesía? Lo que uno hace por gusto. Esos textos que uno lee por gusto, porque a mí me gusta, porque me entretiene. Entonces aquí tenemos, vean, los propósitos, tipos de texto. ¿Cuál es el propósito de todos? La comunicación, ¿no? Propósito comunicativo. Tenemos entretener, informar, narrar, instruir, describir, persuadir. Tenemos aquí tres ejemplos. Para instruir, puede ser, para conectar el dispositivo, presione el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz LED parpadee en azul. Y estamos familiarizados, ¿no? Con este tipo de texto porque pues en el celu, en el compu, siempre nos aparecen textos así. Otro propósito, informar. El consumo excesivo de azúcar está relacionado con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad, según estudios de la OMS. Esto es como más de salud, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar eso? De pronto cuando tenemos una cita médica, cuando estamos ahí en un hospital, o, bueno, en los paquetes del Mecato ahora aparecen esos rectangulitos, no, rectangulitos no son, son que pentágonos negritos que dicen exceso en sodio, exceso en azúcares. Eso es informativo también, ¿no? Nos están diciendo que hay un exceso de algo que nos puede perjudicar. Texto C, tenemos un propósito de persuadir. Únete al cambio. Cada botella que reciclas es un paso hacia un planeta más limpio. Actúa ahora. Entonces están intentando pues convencernos, ¿no? De que tenemos que hacer algo para aportar como al planeta limpio, ¿no? Y otra que yo les colocaba lo del ambiente político ahorita, ¿no? Intentar convencer por votar por alguien. ¿Hasta qué hora va la clase? Terminamos, estamos en el tema 6 terminamos el 7 y listo, para luego empezar con el siguiente módulo y no dejarlos a medias ahí. ¿Listo? Entonces. Estrategias para identificar el propósito. Entonces, súper fácil, ¿no? Si ya leemos algo, ya podemos identificar si ese texto me quiere informar algo, me está narrando algo, me está dando instrucciones para realizar algo, o si quiere de pronto convencerme de hacer algo, o está dándome argumentos sobre algo, o si simplemente me está describiendo algo ahí. Entonces, ya más fácil, ¿no? Para que los podamos nosotros identificar. ¿Qué errores cometemos? Confundir el tema con el propósito. Entonces, no se guíen por el tema, por el título, sino por el contenido. Entonces, un texto sobre reciclaje puede tener diferentes propósitos. Informarme, instruirme o persuadirme. ¿De qué forma? Por ejemplo, si me dice el reciclaje reduce un 30% los residuos, me está informando. Si me dice separe los residuos en 3 bolsas, me está instruyendo, me está diciendo cómo. Si me dice recicla hoy para salvar el planeta, me está tratando de persuadir, ¿no? Entonces, el tema de qué habla, el propósito es para qué lo dice. ¿Listo? Entonces. Tenemos nuestra otra pregunta. El sistema solar está compuesto por el Sol y 8 planetas. Los 4 más cercanos son rocosos y los 4 más alejados son gaseosos. La Tierra es el tercer planeta y el único conocido con vida. El propósito comunicativo del texto es A, de acuerdo a la mayoría, que es la A.
o hay alguien que dice otra opción. A. Informar sobre la composición del sistema solar. El texto presenta información objetiva y organizada sobre el sistema solar. Su propósito es informar. Y aquí tenemos nuestro último pedacito. Miren que es súper cortito. Con esto terminamos, pero sí los quiero muy pilosos aquí para que pues podamos terminar bonito, súper bien con ustedes. Hablamos aquí sobre género textual. Entonces encontramos que los textos también tienen familias. ¿Cómo es eso de familias de textos? El género textual agrupa textos que comparten características similares según su ámbito de uso, su formato y sus convenciones. Reconocer el género ayuda a anticipar el contenido y la estructura. Entonces, ¿qué es eso de crear familias? Unir cosas similares. Unir características similares. Entonces, características iguales forman una familia. Listo, sencillito. El género textual es una categoría que agrupa textos con características formales y funcionales similares, determinadas por el contexto social en que se producen y circulan. Es como los géneros musicales. Entonces, una familia de música, el rock. Otra familia de música, reggaetón. Otra familia de música que a mí me encanta, salsa. Todos son música, pero dependiendo de sus características, se encasillan, ¿no? En una más general, que aquí pues se lo llama como familias, ¿no? Entonces aquí tenemos unas familias, periodismo, literatura, académico, publicidad. Entonces, ya dentro de estas ya encasillamos algunos textos, ¿no? Según su contenido. Principales géneros textuales o familias textuales. Entonces tenemos periodístico. ¿Cuáles son las características del género periodístico? Actualidad, objetividad, interés público, donde las encontramos noticias, crónicas, reportajes, entrevistas. Familia literaria, características, estética, creatividad, ficción, donde encontramos eso en cuentos, novelas, poemas, obras de teatro, en una familia de texto científico. ¿Qué características encontramos? Precisión, tecnicismos, método. ¿En dónde encontramos eso? ¿En qué tipos de textos? En artículos, informes, tesis, ensayos científicos. Para una familia de textos académicos, ¿qué encontramos? Formalidad, estructura, citas, fuentes, donde podemos encontrarlos en ensayos, monografías, reseñas, resúmenes. Si estamos hablando de un género de la familia, si una familia de género texto administrativo, entonces encontramos unas características puntuales en esos textos como formalidad, formato fijo, ¿no? Algo como muy sobrio, algo muy profesional, ¿no? ¿Dónde encontramos eso? En cartas formales, en actas, certificados, memorandos, oficios en general. En un género publicitario, esta familia tiene como característica, miren, la persuasión, que era eso de persuadir, tratar de convencer, ¿no? Otra característica, creatividad. Otra, brevedad, o sea, que sea muy sutil, corto, sustancioso. ¿Qué ejemplos tenemos aquí en esto de publicitario? Anuncios, eslogan, folletos, spots, en redes sociales, ¿no? Ahora nos invaden los anuncios, las publicidades, entonces ya vamos ubicando cómo funcionan. Y tenemos acá un género digital. Entonces, sus características, interactividad, multimodalidad, ejemplos, blogs, publicación en redes, correo electrónico. Entonces, con esto estamos también ya como más familiarizados, ¿no? Con lo digital. Ahora es una familia de texto, es un género. Puede ir por acá. Entonces, esos son los géneros, las familias. Géneros frecuentes en las pruebas. A ver. Artículo de opinión, ensayos, noticias, cuentos, fragmentos de novela, texto científico, divulgativo, columna periodística. Chicos, esto es lo que ustedes van a encontrar en las pruebas a ver. Estos géneros. Artículos, ensayos, noticias, columnas, textos científicos, cuentos, fragmentos de novela. Con esto ustedes se van a topar ahí. Eso es lo que tienen que tener presente y lo que tienen que saber identificar según lo que nosotros ya hemos repasado acá. Tenemos un ejemplo, identificación del género, a ver cómo les va aquí. Bogotá, 15 de marzo de 2024.
El alcalde de la ciudad anunció ayer la construcción de 3 nuevas estaciones del sistema de transporte masivo. Las obras iniciarán en junio y se espera que estén terminadas en 18 meses. La inversión supera los 500.000 millones de pesos. Entonces, si hacemos nuestro análisis ya con todo lo que sabemos, nos vamos a dar cuenta de primer momento que el género de este texto, la familia de este texto es periodística. ¿Por qué? Porque nos están dando una noticia. Entonces, noticia igual periodismo. ¿Qué características tiene? Nos muestra fecha, lugar, hechos, datos precisos, está escrito en tercera persona y es objetivo. No hay opiniones. ¿Cuál es su estructura? Responde a qué, quién, cuándo, dónde, cuánto. Entonces, la noticia es reconocible por su estructura de pirámide invertida, lo más importante primero, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que identificar una noticia es súper fácil, ¿no? Es cuestión también de ponerle un poquito, pues, de atención ahí. Recuerda, tipo versus género. No confundas tipo de texto con género o familia, ¿no? Lo que estábamos mirando ahí. Tipo. Los tipos ya tenemos clarísimos que son narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, instructivo. Género, tenemos noticia, cuento, ensayo, receta, anuncio. O sea, es como lo más general, como la familia más grande, dónde se encasilla, dónde se mete ese tipo de texto. Un mismo género puede combinar varios tipos. Ejemplo, una crónica, que es un género periodístico, tiene elementos narrativos y descriptivos. Un ensayo, que es un género académico, tiene elementos expositivos y argumentativos. Entonces, esto es importantísimo no confundirlo uno con lo otro. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa que tienen relación, sí, pero tenemos que identificar bonito eh, sobre qué es ese texto, ¿no? Cómo me está narrando las cosas, qué me está diciendo, para encasillarlo en un género en específico. ¿Qué errores se cometen en este sentido? Clasificar por tema en lugar de por características. Entonces, ya sabemos, ¿no? Que los temas, los títulos no nos van a guiar sobre el tipo de texto, sino como tal ya su contenido. Entonces, según su contenido, ya miramos en qué género se puede encontrar, ¿no? Tenemos aquí un texto sobre el descubrimiento de América. Un texto sobre el descubrimiento de América puede ser literario, periodístico, académico. ¿Cómo nos damos cuenta de si es el uno, el otro o el otro? Según su contenido, ya, ¿no? Entonces, según su contenido podemos darnos cuenta que es una novela, que es una crónica periodística, que es un ensayo, ya depende de su contenido, cómo está escrito, ¿no? Para que no nos confundamos ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar las características. No solo el tema, sino las características, ¿no? Ya nuestra última pregunta del día, mis niños y niñas bonitos y bonitas. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Gabriel García Márquez. Este texto pertenece al género. ¿Conocen a Gabriel García Márquez, el que escribe? ¿Qué libros ha escrito? ¿Qué libros conocen, así no los hayan leído? A, periodístico, B, científico, C, administrativo, D, literario. Entonces, ¿cuál y por qué? ¿Estamos de acuerdo en que es la D? D, ¿será periodístico? No, le faltan como datos, ¿no? Para que sea como tipo noticia crónica. Científico. Porque habla del hielo, no, también le faltan como datos, ¿no? Para que sea como científico. Administrativo, porque menciona un coronel, no, le falta como la forma, la sobriedad, la seriedad, no. Literario, porque es un fragmento de novela con recursos estéticos, sí, por ahí va. Verificar respuesta. El género literario se reconoce por el uso de recursos estéticos, narración ficcional, lenguaje figurado. Este pedacito es de 100 años de soledad. Listo, mis chicos, entonces aquí terminamos. Que tengan una bonita noche, una bonita semana. Espero pues nos podamos conectar pronto también para nuestro espacio con ciencias sociales. Hasta mientras un abracito gigante, gigante, gigante con mucho cariño y espero que les vaya súper, súper bien en estos días. Entonces, que descansen, que tengan bonita noche, una cena riquísima y nos encontramos luego. Un abracito.